Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y frente a la nota o al titular del periódico El Mundo de España, pues apliquemos lo que dijo el Papa, que no nos dejemos robar ni la alegría ni la esperanza. Nadie nos la va a robar. Lo que sí hay que decirle a quien hizo este titular es que está muy equivocado, porque Colombia no es la patria de los narcos. Colombia es la patria de la gente buena, de la gente trabajadora, de la gente honesta. Simplemente yo diría que como sociedad todos los días hacemos esfuerzos muy grandes por seguir adelante con nuestras cicatrices. Muy ofendido estaba el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por una pieza de opinión publicada en El Mundo de España titulada Francisco en la patria de los narcos. Esto respondió en W Radio José Manuel Vidal, autor del artículo. Un titular es un titular, y sobre todo un titular de un artículo de opinión, que no es un titular de una noticia siquiera, es cuya función es simplemente servir de gancho y llamar la atención. Si el Papa viniese al País Vasco, yo podría titular perfectamente un artículo de opinión sobre la visita del Papa Bilbao, diciendo el Papa visita la patria de los terroristas. Y aquí todo el mundo lo entendería. Quiero decir, hay ciertos pecados colectivos que tanto a nivel personal como a nivel de pueblo tenemos que asumir. A veces titulamos desde ahí, desde lo que la mayoría de la gente en España, el común de los mortales en España, piensa cuando se habla de Medellín. Lo cierto es que el 92% de la cocaína que entra a los Estados Unidos es colombiana, y ni hablar de Europa. Repito, el 92% de la cocaína que entra a los Estados Unidos es colombiana. ¿Es Colombia patria de narcos? ¿Qué tan importante es el narcotráfico para la economía de nuestro país? Por supuesto que todavía persisten problemas de narcotráfico, por supuesto que también hay microtráfico en la ciudad, pero de ahí a estigmatizar millones de personas que hacen las cosas bien, además de personas que sobresalen en las ciencias, en el deporte, en la tecnología, en el arte, en la cultura, pues y llamarlos patria del narcotráfico, pues es una ofensa terrible. Esa es una página que quisiéramos dejar en el pasado, una página que no quisiéramos que se repitiera jamás, y quisiéramos que a Medellín, Antioquia y a Colombia lo reconozcan en el mundo por todas sus cosas buenas y no solo por eso. Todos furiosos con el periodista español. Estoy seguro que se olvidarán de ese titular cuando se refieran a las mujeres pereiranas o a la inteligencia pastusa. La doble moral, somos felices señalando y estigmatizando internamente, pero hay de aquel extranjero que se meta con nosotros. Yo les quiero decir ahora que estos colombianos, estos extranjeros, y no es que yo no esté de acuerdo, yo no quiero recién llegados que nos estén aquí importando pobreza y nos estén importando nuevas modalidades de delito. ¿De dónde ustedes creen que salió la clonación de tarjetas? ¿De dónde ustedes creen? ¿Colombia? ¿De dónde ustedes creen, señores? Y disculpen la palabra, que vienen estas modalidades donde nos están matando a diario, nos están torturando, están haciendo Colombia. Aunque algunos tienen una opinión diferente. Es terrible, yo no puedo entender cómo puede hacerse semejante comparación. Este es un país de gente buena, entonces qué triste que hayan comentarios así, pero qué grande que Colombia siga dando el ejemplo que da. Y ese es nuestro tema del día. ¿Es Colombia la patria de los narcos? ¿Es el narcotráfico un fenómeno que sostiene la economía nacional y lo queremos simplemente ignorar? ¿O todo se trata de una campaña de desprestigio digna del rechazo? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Me llamo David y pues yo opino que el comentario que hizo el periodista español, pues nosotros también estamos dándole pie a ese tipo de comentarios con todas las telenovelas y con todas las películas que sacamos sobre narcotráfico que vendemos al exterior, y es como la imagen que estamos dándole y que no hemos como superado ese momento. Nosotros también tenemos culpa de ese comentario de ese señor. Mi nombre es Flor Díaz, creo que se ha cambiado porque ya hace, no sé, aproximadamente ya como 10 años nos quitamos ese título que teníamos anteriormente, que solo nos conocían por el narcotráfico, pero uno habla con personas del extranjero y por lo general te dicen que Colombia es de personas amables por la calidad humana que tenemos aquí en Colombia.
Mi nombre es Esteban Medina y opino que ya Colombia ha cambiado bastante. Es un país ahorita con mucha salida, que obviamente sigue muy marcado por el conflicto y es un país que sí se patrocina mucho por el narcotráfico, pero no en esas dimensiones que él lo dijo. Hay todavía muchos errores, hay realmente mucha corrupción, pero tenemos grandes exponentes deportivos, ejecutivos, empresarios sacando la cara por el país para borrar esos malos trazos que dejaron de pronto estas personas que marcaron nuestro país con el narcotráfico. Hola, mi nombre es Daniel Castellanos. No, la verdad no estoy de acuerdo con el comentario, con el titular que generó el periodista español sobre la noticia de que el Papa visitaba la tierra de narcos. Pienso que ya es un tema que debemos superar. Ya han pasado, no sé, 30 años aproximadamente después de esa época de narcotraficantes y es momento de que se quite ese estigma de que Colombia solamente es narcotráfico. Es muy importante que empieces de nosotros mismos los colombianos. Vas a Montserrat y miras camisetas con la cara de Pablo Escobar, entonces empieza por nosotros para que en el exterior se pueda proyectar una nueva imagen de Colombia. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8 de la noche y 6 minutos con el numeral Partida W. Puede participar en todas nuestras redes sociales. Tenemos ya un sondeo. Lo pusimos hace 11 minutos y ya 752 personas han participado. ¿Es Colombia la patria de los narcos? Sí, no, no sé. También pueden entrar a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha en el recuadro negro que dice hable con el programa. Clic ahí y directamente estará comunicado con nosotros para debatir este tema. Como siempre, dos invitados de lujo que repiten, hace muy poco estuvieron aquí. Juan Sebastián López. Juan Sebastián es abogado, estudiante de maestría en Derecho Económico Internacional en la Universidad Externado de Colombia y profesor de la Facultad de Derecho. Fue representante estudiantil titular al Consejo Directivo de la misma institución entre 2010 y 2013. Es además coordinador de la Cátedra Semana 2013. Escribe el blog A la Palestra en El Espectador sobre política y actualidad. Juan Sebastián, buenas noches, bienvenido a Partida W. Juan Pablo, buenas noches a usted, a sus oyentes, a Ricardo, un gusto estar con ustedes acá. No, gracias a usted. Óigame, ¿qué escribe usted en La Palestra? ¿Cuáles son los temas que más toca ahí? Pues en general política, la política que yo me divierto también con eso, me entretiene, entonces ahí publiqué alguna cosa sobre Isagen, sobre esto de Odebrecht. Esos son los temas. Y cuando recién empecé a escribir en El Espectador, empecé escribiendo desde el activismo estudiantil como un estudiante representante en una universidad privada que, digamos, a veces se piensa que los activistas son solo los de universidades públicas y resulta que no, en las universidades privadas también hay mucho activismo estudiantil. ¿Pendiente la visita del Papa? Sí, estuve muy pendiente porque desde el principio creí que venía a decir cosas muy interesantes. Yo creo que el Vaticano es un gran centro de poder y no creo que sea inocente las referencias permanentes a la desigualdad y a la inclusión que hace el Papa en un país como Colombia, que es uno de los más desiguales del mundo. Juan Sebastián, gracias por estar aquí. Su contraparte es Ricardo Ordóñez. Ricardo es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y Derecho Económico y de los Mercados. Es estudiante de maestría en Sistemas de Justicia Penal de la Universidad de Lleida, España, y docente universitario. Es cazador de pequeñas especies. Desde la última vez que nos vimos, Ricardo, buenas noches. ¿Ha ido a cazar? ¿Ha ido de caza? No, últimamente no, Juan Pablo. Últimamente no, Juan Pablo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a este programa. Vamos a debatir temas interesantes. Y no, feliz porque yo creo que es arrancar con temas que tocan las fibras de un patriotismo viejo y recalcitrante que yo creo que tenemos que superar y empezar a respetar no solo la libertad de expresión aquí, sino acá afuera también tenemos que empezar a hacerlo. La misma pregunta, ¿estuvo pendiente la visita del Papa? ¿Le satisfizo? ¿Le gustó? Sí, pues yo soy católico practicante, católico no muy practicante, para aclarar, porque yo creo que quienes me oyen no me han visto en la iglesia, van a sufrir un poquito, pero sí, feliz de tener una institución como la del papado, que yo creo que es una institución que ha evolucionado desde la Escuela de la Teología de la Liberación, ha evolucionado para llevar ese discurso de igualdad, de equilibrio, y pues en el Papa Francisco uno encuentra muchas cosas, entre ellas pues su origen social en Argentina, y ha sido muy crítico de los gobiernos argentinos. Entonces pues chévere tener una figura como el Papa que no solo, que a diferencia del Papa anterior no se viste con toga de oro, sino que está con el pueblo y habla realmente lo que hoy en día tiene que ser la Iglesia Católica, y es acercarse a sus bases. Entonces me parece interesante ese tema. Pues don Ricardo, gracias por estar aquí en Partida W. 8 de la noche y 10 minutos. Comienzo con usted preguntándole, ¿es Colombia la patria de los narcos? ¿Cuál es su opinión?
Juan Pablo, yo creo que para empezar este tema es importante, y voy a citar a Héctor Abad. Héctor Abad decía: la estética y el narcotráfico. En Colombia hemos colectivizado y socializado el narcotráfico a tal punto que hoy en día es muy difícil diferenciar a quien se dedica al narcotráfico de quien no se dedica al narcotráfico. El colombiano promedio disfruta de muchas cosas, disfruta entre ellas de una serie de telenovelas, de películas de cine, en donde el narcotráfico es el eje central, en donde la financiación de películas independientes parte a partir del narcotráfico, en donde las telenovelas de mayor rating, y pongo el ejemplo, en el 2008 la telenovela de más rating en Colombia fue Pablo Escobar, El Patrón del Mal, después vino El Cartel, Sin Tetas No Hay Paraíso, y son novelas que han ido generando no solo una adaptación o una incorporación de la cultura del narcotráfico en nuestra sociedad, sino que ha llevado un mal ejemplo. Pongo el ejemplo práctico: hoy en día las personas sueñan con tener la camioneta blindada. ¿Por qué? Porque esa camioneta blindada parquea donde quiera, está por encima del resto de las leyes, no hay una acertada aplicación normativa. La gente se goza y se disfruta el tema del narcotráfico. El prototipo de belleza, Juan Pablo, el prototipo de belleza en Colombia pasó de un sistema de belleza clásica, yo no sé, en algún momento mujeres como Carolina Gómez o Paola Turbay eran el ejemplo de belleza en Colombia, y estamos teniendo que el ejemplo de belleza hoy en día es la mujer voluptuosa, la mujer estéticamente operada, en donde el negocio de las operaciones estéticas en ciudades como Pereira, como Medellín, como Cali, gira en torno a esa sobreexplotación, objetivización de la mujer, en donde el colombiano sueña con tener la cadena de oro, en donde la plata fácil es el esquema más sencillo para obtener riqueza. De ahí que tengamos miles y miles de casos de captadoras masivas y de pirámides, porque nos gustó y nos asociamos al tema de adquirir plata fácil. Y eso fue lo que nos dejó la cultura narcotraqueta de los 70s y los 80s. Hoy en día estamos en un proceso de paz con un grupo que se benefició del narcotráfico. Estamos perdonando sus delitos de narcotráfico. ¿Por qué? Porque esa es la sociedad que estamos formando. Y hoy en día nos ofendemos con un titular, porque cuando uno lee el artículo, pues no están diciendo que todos los colombianos seamos narcotraficantes, simplemente es el titular. Falta de lectura, falta de ir más allá de lo que realmente estaba diciendo este columnista del Mundo. Entonces sí, ofendámonos, sí, tengamos rabia, pero tenemos que ser conscientes de que en Colombia hay una fuerte socialización y colectivización del narcotráfico dentro de las estructuras colombianas. 8:13 p.m, ¿qué dice Juan Sebastián López? ¿Es Colombia la patria de los narcos? Su opinión. No, Juan Pablo, definitivamente no es la patria de los narcos, y yo quisiera empezar por resaltar: Colombia no es la patria de los narcos de la misma forma que Alemania, por ejemplo, no es la patria de los nazis, o Estados Unidos no es la patria de los racistas, o en general esos estigmas que se crean en contra de las nacionalidades. Y quisiera comentar acerca de un sociólogo, Erving Grossman, que es autor de un importante libro que se llama El Estigma, o Estigma se llama, donde explica cómo funciona ese estigma digamos, Grossman estudiaba mucho la microsociología, cómo funciona ese estigma en los pequeños grupos, cómo si hay un joven de buena educación, estar en una librería o en una biblioteca puede ser normal, pero si es de extracción popular, lo pueden estigmatizar por eso. O sea, estigmas para cosas buenas y para cosas malas. Esos estigmas, dice, comentando sobre este libro, dice, es un proceso en el cual la reacción de los demás estropea o daña la identidad normal. O sea, no estamos, cuando hacemos caso a los estigmas, no estamos yendo al fondo, a la naturaleza, a la identidad propia de cada cosa. Y si esa columna de Vidal, creo yo, de José Vidal, que se llama El Periodista, que publicó en El Mundo de España, hace parte de o suma con otra serie de cosas que profundizan ese estigma, como las series de las que comentó ahorita Ricardo, como una película que acaba de salir en España y que está muy de moda, Loving Pablo, y me comentaba alguien que está también en España que el metro, y vi las imágenes, el metro de Madrid está forrado en afiches de narcos, de la serie de Netflix. Entonces, cualquier cosa que vaya contra el estigma, creo que nos impide conocer la verdad, nos impide saber si estamos hablando en serio. Entonces, definitivamente no estoy en contra estoy en contra de que se diga que Colombia es una patria de narcos, porque se refuerza una creencia que no es cierta. Y lo más grave de todo es que los estigmas no son inocentes, se usan para excluir, se usan para ejercer una dominación, se usan para ejercer una presión. Entonces, si nos vamos a adentrar bien en el tema del narcotráfico, nos vamos a dar cuenta que Colombia no es precisamente el país de los narcos.
Colombia puede ser, no sé, de pronto el de los cultivadores, pero ni siquiera, porque si vamos a ver entonces cuáles son los cultivos más importantes de Colombia, nos encontramos que primero está el café, el arroz, la caña, con muchas más hectáreas que la coca. Incluso la coca representa, los que hacen los análisis más exagerados, no llegan ni al 5% del PIB de Colombia. Entonces, vale la pena uno adjudicarle a un país esa categoría cuando lo cierto es que yo estoy en desacuerdo con algo que comentaba Ricardo. Yo creo que aunque existe esa pretensión de la plata fácil, la gran mayoría de los colombianos son honestos, trabajadores, se ganan la plata de manera muy difícil, y esa es la enorme mayoría de los colombianos. Entonces hay que combatir los estigmas, y los que se han hecho, el apartheid, el racismo en Estados Unidos muchas veces estuvo sustentado sobre estigmas. Entonces decían que los negros no podían mirar a los ojos a los blancos porque pasaba quién sabe qué cosas. 8:16, que comience el diálogo, Ricardo. Pues bueno, hay varias cosas que a mí me parece importante como retomar de lo que decía Juan. Una de ellas fundamentales es el tema de la estigmatización, de los estigmas. Y para eso pues yo cito otro sociólogo, Luhmann. Sistema y esquema de roles sociales. Respondemos frente a fenómenos de comunicación. La comunicación es la que determina nuestra sociedad. Y dentro de ese concepto negativo y positivo de comunicación, la sociedad colombiana ha respondido positivamente al esquema del narcotráfico. No lo hemos rechazado, no hemos podido rechazar el narcotráfico dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo asumimos. Asumimos el narcotráfico dentro de nuestro esquema moral, dentro de nuestro esquema social. Tenemos sistemas de justicia distintos, no hemos sido capaces de aprobar un tratado de extradición pleno con los Estados Unidos. Tenemos ahí una figura administrativa rara. ¿Por qué? Porque nos da miedo tocar muchas de esas fibras morales que aún hoy en día están dentro del narcotráfico. Tenemos un sistema de justicia que se ha dejado permear. Ojo, no estoy diciendo que todo el sistema de justicia, para mí el 99.9% de la rama judicial es inocente y es proba, pero ese 1% ha hecho lo que ha querido con la rama judicial. Tenemos un sistema legislativo que todos los años tenemos 20, 30, 40 escándalos de corrupción, de dineros de los paramilitares, dineros de la guerrilla, dineros del narcotráfico. Tuvimos un presidente que presuntamente fue elegido con dineros del narcotráfico. Recordar el proceso 8000. Hemos tenido una historia que constantemente nos ha repetido cómo dentro de ese sistema de sociología y criminalización se nos ha adentrado, y la estructura y las organizaciones criminales se han adentrado dentro de la sociedad colombiana. Y eso es lo que hoy en día, vámonos para Ciudad Bolívar, vámonos para un barrio de estrato 4, vámonos para Chapinero. El sueño de toda niña, antes de tener una maestría, una universidad, por lo menos el 60-70% de las niñas, es mandarse a operar los senos, es mandarse a operar la cola, para ser atractiva, No creo que sea así, pero me parece muy interesante el debate de la comunicación sobre este tema del narcotráfico, porque digamos, usted puede, más o menos le adjudica la responsabilidad de que Colombia no rechaza el narcotráfico a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía sí lo rechaza, pero hay un problema en la oferta. Es decir, ¿por qué productoras internacionales, incluso colombianas, etcétera, promueven este tipo de novelas? Porque da rating. Pero no es solo genera eso. Economía, esa es siempre genera ingresos. por ejemplo, la gente es feliz viendo eso. La gente es feliz viendo es que no hay más opciones. Es que muchas veces no hay más opciones. ¿Qué es lo que pasa? Si usted puede ver cualquier fenómeno de la sociedad con un lado positivo, como nos mostró ahorita el Papa Francisco, o verle las críticas y verle los lados negativos, cosa en la que yo, digamos, cuando uno hace un ejercicio de oposición al gobierno, está muy pendiente de cuáles son los yerros para señalarlos. Entonces uno puede decidir si lo hace por el bien o por el mal. Por ejemplo, una visita como la del Papa, hablemos sobre el artículo. Yo estoy de acuerdo en que el artículo por dentro es distinto al titular. El titular, o sea, uno se encuentra un contenido distinto. Sin embargo, el periodista refuerza su tesis y me parece ultra equivocada, porque el tipo dice, es que si fuera a País Vasco yo digo que va a país de terroristas. O sea, que si va a Alemania dice que va a país de nazis, que si va a tal parte dice tal cosa. Hay una asociación, y él es un comunicador equivocada sobre la nacionalidad. Eso no quiere decir que en efecto Colombia no sea un país de narcos. No lo es, también podemos discutir eso. Es que no lo es. Se lo voy a... Mire, miremos datos de la justicia española. Mire, ¿Cuántos capturados hay en España colombianos dedicados al narcotráfico? Miremos datos de la justicia norteamericana. ¿Cuántos colombianos hay capturados en Estados Unidos por el narcotráfico? Datos de la justicia mexicana. Bueno, yo le pregunto una cosa, Ricardo, ¿y cuántos narcos hay capturados en Estados Unidos por esto? ¿El país más consumidor del mundo no tiene narcotráfico? ¿Todos son colombianos? Le voy a decir una cosa y que los oyentes lo sepan. El kilo de coca en Colombia vale $2.000.
y en las calles de Estados Unidos vale $30.000. Espere. Entonces, ¿dónde sucede el tráfico? ¿Quiénes son los narcotraficantes? En Colombia lo que tenemos es un montón de gente, tenemos un montón de gente que ha sido casi que obligada o forzada a terminar en ese cultivo, por problemas de política agraria en el país. Y yo no diría que un cultivador de coca es un narcotraficante. Es el eslabón más débil, y se enfocan simplemente en estigmatizar y en combatir la oferta. Esa misma omisión que ha tenido el gobierno y esa misma omisión que ha tenido el Estado en llegar a ese campesino, en ofrecerle opciones viables, ha generado que ese campesino y toda su red social, es que le voy a poner casos. Mire, yo tuve la gran ventaja de viajar por este país litigando. Estuve en San Vicente del Caguán, en Cartagena del Chairá, en el Doncello. Hay opciones económicas, pero es mucho más fácil sembrar coca, que tiene un ciclo de reproducción mucho más fácil, que me van a comprar mucho mejor, que voy a sacar al mercado mucho mejor. Le pongo el caso, en el Doncello la moneda de cambio no es el peso, la moneda de cambio en el Doncello es el bulto de hoja de coca. ¿Por qué? Porque la gente se adaptó al sistema. Yo hago una pregunta. ¿Esa es la regla general en el agro colombiano? Yo muy etimológicamente, narcotráfico. Yo no estoy diciendo que necesariamente el narcotraficante sea asesino. No estoy diciendo que el narcotráfico necesariamente sea una persona mala. Simplemente estoy hablando dentro de la red de producción, desde el campesino hasta el señor en el Bronx, en los Estados Unidos, hacen parte de una red del narcotráfico. Que ya empecemos a asociar fenómenos de violencia y de organizaciones criminales alrededor de una actividad netamente ilegal, no justifica lo que está haciendo el cultivador. Por eso la gente se ofendía cuando salió el comercial de la mata de coca mata. Entonces tenemos que entrar, no, hay que entrar a erradicar. Y Colombia cometió uno de los grandes errores que hemos hecho dentro de este proceso de lucha contra el narcotráfico: suspender la fumigación aérea. Le pongo un ejemplo: suspendimos fumigación aérea y los cultivos de coca empiezan a crecer así. ¿Por qué? Porque para la gente es más fácil volver a cultivar coca y a sembrar coca. Estamos acabando los parques naturales con esa fumigación. Mire, el problema de la estigmatización de Colombia no fue porque crecieron los cultivos en los últimos años. Acá hay toda una manera también de dominar al país, es decirle, y en algún momento lo hicieron: ustedes son un país inviable por el narcotráfico, y nosotros, gente muy poderosa en este mundo, cree que puede adueñarse de los países, hacer lo que sea. En el tema del narcotráfico, ni hablar. Colombia prácticamente no puede opinar porque la agenda se la imponen. Entonces, hoy en Colombia nosotros llevamos esa agenda. No es cierto, es totalmente impuesta. Por ejemplo, la decisión de combatir a la cadena más débil de la producción, que son los cultivadores de coca. Muchos de ellos viven casi que en la pobreza. Y no lo hemos logrado. Cultivadores de coca. Y no lo hemos logrado. Y imagínese esto, Juan Pablo y oyentes, dice que la medición de si nosotros vamos bien en el combate a la droga es el precio de la coca en Estados Unidos. O sea, si el kilo de coca en Estados Unidos sube, claro, supuestamente nosotros estamos bien. La batalla. Absolutamente desacertada esa medición, porque eso ¿a quién beneficia? Cuando usted recibe la plata del negocio ilegal en una moneda y no aparecen los narcos en ese país, ¿por qué no tienen que lavar plata? Yo voy a poner el ejemplo. Porque los grandes supuestos capos del mundo son los que producen la hojita de coca, no los que la venden allá en las calles de Estados Unidos a miles de dólares. Ellos hacen parte de una red también, o sea, echarle la culpa. ¿Por qué no se dicen los países de narcos a otros países que no sean Estados Unidos? El afroamericano que está vendiendo droga en Nueva York, el latino que está vendiendo drogas en Houston, ese tipo de personas hacen parte de la red. Detrás de esa red hay toda una estructura y una organización criminal. Yo le cuento la historia, usted sabe economía. ¿Se acuerda la ventanilla del Banco de la República durante los 80s y los 90s, por donde entraba todos los dólares? Y nadie preguntaba el origen o destino de esos fondos, hasta que por fin nos establecieron un sistema. Pero Ricardo, la discusión no es si hay o no narcotráfico, porque nosotros evidentemente hay en Colombia. Evidentemente el Estado colombiano se benefició. Cuando todos los países de América Latina en los años 80 estaban teniendo unas crisis y una hiperinflación, Colombia fresca por toda la entrada de dólares que nos estaban llegando en narcotráfico. Nos pusimos bravos fue porque los gringos, nos preocupamos un poco, los dólares están yendo para allá, toca empezar a hacer una guerra frontal contra el narcotráfico. Mire, otra frase desacertada que usted dice, que las niñas quieren operarse, y hay un lado de la comunicación, de la oferta, que nos dice que las cosas deben ser así, que nos dicen que debemos desconfiar del vecino, que nos dicen que la gente quiere ser corrupta, que la gente está mirando a ver qué se puede tumbar. Y hay otro lado, y yo creo que lo vimos un poco en Colombia la última semana, es el que yo acojo y decido vivir mi vida así, porque si no, no podría dormir tranquilo, es en el de confiar en la gente, en el de creer que tienen buenos propósitos, en el de creer que pueden reaccionar y dejar de cometer errores. Entonces, esa es la doble moral que maneja el colombiano. Tenemos un patriotismo divino y espectacular cuando gana la selección colombiana. Pero mira, yo le pongo este ejemplo. Un solo ejemplo. Le pongo último debate con Vicky Dávila. De los debates con Vicky Dávila. En la niña de EPA Colombia, típico prototipo de ese tipo de bellezas
cercanas, no voy a hacer alusión fuerte, porque ya hubo un caso de injuria a una mujer que le dijeron que tenía prototipo de narco belleza, pero sí voy a ser claro, en el caso de EPA Colombia tuvo más rating y tuvo más oyentes la entrevista a EPA Colombia que la entrevista que le hicieron a la niña del MIT colombiana que puede llegar a ser la próxima Einstein. Ahí vemos cuál es la percepción de la doble moral colombiana. Nos gusta el morbo, nos gusta lo que está relacionado con el narcotráfico, nos gusta... Hay un problema bastante grave de Miremos educación Instagram. en este país. Sí, claro, miremos Instagram. Eso, ¿no? Instagram Eso no le tiene puede- más seguidores una niña que muestra los senos de forma abierta que la niña que está en el MIT o la niña que está inventando Eso no el carro puede de ser Boludo. tomado como la verdad absoluta sobre lo que quiere la sociedad. Pero es lo que muestra como sociedad, dentro del modelo de comunicación, eso es lo que nos está mostrando la sociedad. Mire, eso es le lo voy que a decir- nos gusta, le eso voy a es lo que decir- no, vende. no es cierto. Le voy La a decir- gente que va a peregrinar a la tumba de Pablo Escobar, por Dios. Hay un Y estigma. perdón, y dicen por acá, y eso que no vieron, o no sé si vieron, el funeral de alias Gavilán. Que fue impresionante, pues, cómo lo despidieron. Adelante, Juan Sebastián. No, hay un estigma y hay que combatirlo. Pero ¿cómo combatimos el estigma? No, mejor dicho, en Colombia, yo no estoy diciendo que no hay narcotráfico. Es cierto que hay narcotráfico. Lo que estoy diciendo es, usted puede categorizar a un país. Incluso el periodista un poco confiesa cuando dice, no, es que era como una trampilla para los lectores, para atraerlos. Un truco de comunicación basado en los estigmas que, como repito acá, niegan la identidad de la otra persona. El problema del estigma es que si a mí me dicen, usted es del país de narcos, yo puede que sea el embajador de más buena fe del mundo, y ya después de que la persona tiene el estigma, la creencia, no me va a creer nada de lo que yo voy a decir. ¿Cómo empezamos a cambiar ese estigma, Juan? Primero, Ese es el estando- problema. primero- ¿Dónde no. está el cambio de estigma? El cambio de estigma lo hacemos por imagen, lo hacemos mediante educación, lo hacemos diciéndole a nuestros De medios acuerdo, de comunicación, y yo- limitemos Mire, el tema del mire, le voy a decir 8:27, Juan Sebastián, llegando del corte comercial, nos dirá cómo hacemos ese cambio de estigma. 8:27, usted escucha Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Segundo Foro W con Vicky Dávila. La corrupción en Colombia. ¿Cómo combatirla? Los aspirantes a la presidencia. Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Jorge Robledo y Vivian Morales. Miércoles 13 de septiembre a las 12 del día en el NH Hotel de Hacienda Santa Bárbara. Escúchelo en la W y véalo en wradio.com.co o en nuestras redes sociales. Más actualidad, más W. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Cirque du Soleil regresa a Colombia con Soda Stereo. Del 3 al 23 de septiembre, en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. El Circo del Sol con su inconfundible estilo, interpretando a una leyenda de la música. Soda Stereo, séptimo día, no descansaré. Entradas disponibles en www.tuboleta.com. Invita La W. Presenta Grupo Aval. Patrocina Jumbo. Un evento. OCESA Colombia. Gracias totales. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Y pues felices porque su hijo puede continuar estudiando y eso es lo importante. Usted también puede hacer parte de la solución. La mayor calidad humana posible para solucionar tu problema de la forma adecuada. Soluciones W Radio @caracol.com.co. Muchas gracias, ay, no sé cuánto les agradezco porque he gastado mucho buscando esa solución. Ayudemos a solucionar. W Radio, en la piel de sus oyentes. Después del mediodía, su mejor compañía es siempre la W. A las 12, la W con Vicky Dávila. Uy, Rafa, no hay nada peor que usted estar almorzando y Tu carro moleste a los ciudadanos. A partir de las 3, la actualidad del deporte mundial en Deportes W. Clasificó el Barcelona a los... planteamiento del PSG. A las 5 llega el entretenimiento con la hora del regreso. Me encontré una revista, el minicromo. Y a las 8 es el turno del debate, la polémica en Partida W. Yo quiero justicia. Pero entonces, si a eso vamos... La W, cerca, muy cerca de usted.
Ay, no, pobre muchacha. Y hoy era su día. No, eso era que le tocaba. Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa. Que no controles tu vida, disfruta sin embriagarte, porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Por partida doble, siempre en Partida W. Muchísimos comentarios en nuestras redes sociales, ya 1.664 personas han participado en nuestro sondeo. Ahora les digo cómo quedó. Comentarios de @humo de la boca, pues El cartel de los sapos, El patrón del mal, La muñeca de la mafia, Narcos y muchas otras series y novelas dicen que sí, que Colombia es la patria de los narcos. Dice @malafep R, pues será que la producción de coca en más de un 200% es para volverla complemento dietario. Dice @apadilla Anselmo, muchos de los hoy congresistas fueron elegidos con ayuda del narcotráfico. Colombia es una narcodemocracia, duele que nos lo digan. También nos comenta Ricardo Hernández, creo que no podemos generalizar, pero ustedes como medio se encargan de estigmatizar al país. Muchísimos comentarios, también me escriben de Manizales, una oyente muy querida de Manizales nos dice que Colombia es un país de narcos, puede ser exagerado, pero con mucho dolor tengo que decirlo. En muchas partes del eje cafetero, norte del Valle y del Pacífico, es aún tierra de narcos. Las bandas se mimetizan, se transforman y se reinventan. La idea en la cabeza de muchos jovencitos y jovencitas de las nuevas generaciones y en determinados estratos es el dinero fácil, la belleza rápida fabricada para gustar a estos personajes y el poder y el prestigio que adquieren entre los delincuentes. Hay gente buena, pero el microtráfico, la trata de blancas y el sicariato es pan de cada día. 8:32, tenía usted la palabra, don Juan Sebastián. Le preguntaba Ricardo, entonces, ¿cómo superar el estigma? Debatimos hoy en Partida W, ¿es Colombia la patria de los narcos? Adelante, Juan Sebastián. Definitivamente no. Bueno, lo primero es promover estos espacios de reflexión, de verdad. De esto puede parecer a veces un titular, algo no tan importante, pero hablar de estas cosas sirve, hablar de cuáles son los programas que se pasan en nuestra televisión, cuáles son las películas que se hacen. Pero además de eso, lo primero es no estigmatizar. En general, creo que los estigmas no le convienen. Ricardo, le impiden a la gente conocer la verdad. Lo llenan de tinieblas, lo llenan de telarañas y eso impide conocer quién es cada persona. Después de que uno piensa que una persona de una nacionalidad es tal o cual cosa, es muy difícil acercarse a ver quién es esa persona. Segundo, cuando se hace con países es mucho más grave. Es mucho más grave. Si es grave que se haga con grupos etarios o con razas o con religiones, con países pues es mucho más grave. Y tercero, yo creo que este titular se hubiera podido hacer y llamar la atención con muchísimas cosas. Pero si usted quería hacerlo por el lado malo, ver el vaso medio vacío, lo que debió haber hecho el periodista español sería titularlo "El Papa estuvo en la patria de la desigualdad" o "estuvo en la patria de la corrupción". Y yo estaría totalmente de acuerdo. Pero es que hay tantas patrias de la desigualdad y de la corrupción que hay, ¿cómo se identifica? Bueno, porque la de la desigualdad es que somos muy desiguales, o sea, puede haber muy poquita la patria de la desigualdad. Entonces, voy. Si Colombia tiene muchas características buenas, mire, yo creo que lo principal que destaca la gente de los colombianos no es que son narcos, es la gran mayoría de la gente afuera, es que gente tan querida, que gente tan trabajadora. Los colombianos, lejos de lo que usted dice en España, puede haberlos, y conozco la gente que dice eso, pero los colombianos en España tienen famas de buenos trabajadores, de gente atenta y servicial, y por eso los contratan y les va bien, como la fama que tenemos también en Estados Unidos, en Argentina. En Argentina los bares y los restaurantes están llenos de estudiantes colombianos. Hemos llegado en Argentina, en Buenos Aires hemos llegado a lugares en donde no se aceptan colombianos, no entran colombianos. En Chile tenemos... Por el estigma, es grave. Una de las ciudades con mayor criminalidad son Iquique y Antofagasta, ciudades en donde la mayoría de la población migrante es colombiana. Vuelve y juega. Yo sé que el 90% de los colombianos que migran no son malas, pero el estigma no lo hemos ganado a través del 10%. Vos hablas de la nacionalidad como elemento central para tratar de eliminar ese estigma, ganarnos la nacionalidad a punta de elementos positivos. Listo, perfecto, hagámoslo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Empecemos a restringir en los medios de comunicación esa cultura narcotraqueta. Empecemos a restringir en nuestra sociedad el acceso fácil a los recursos fáciles, a la plata fácil.
¿Por qué no traemos a la niña del MIT? ¿Por qué no traemos a la niña que está en Harvard? ¿Por qué no entrevistamos a esas niñas? ¿Por qué no le decimos a nuestras niñas que ese es el modelo de belleza que debemos de seguir? Mientras ese 10% que está en Iquique, mientras ese 10% que está en Maracaibo, mientras ese 10% que está en Valencia, mientras ese 10% que está en Granada, mientras ese 10% que está en Miami, sigan haciendo lo que están haciendo, los colombianos vamos a seguir teniendo un estigma. Porque es como Ricardo, me decía mi papá, Torres, usted puede hacer 10.000 cosas buenas, 10.000 cosas buenas. Podemos tener el próximo Nobel de Paz si usted quiere, ya lo tuvimos, que no sé si es tan bueno, pero bueno. Pero podemos llegar a ese punto, pero una sola cosa mala es la que nos define como nación. Pero, a los alemanes, usted decía, es que los alemanes no es un país de nazis. Alemania hoy en día, pese a todo, el alemán siente todavía temor y rescosor de su pasado nazi. Les da pena decir en público que son alemanes. Les da pena, muchos alemanes, no a todos, les da pena discutir su concepción. Es muy difícil, a los alemanes les da pena tal cosa. Esos juicios son muy complicados. Hoy en día en Estados Unidos tenemos a la gente del sur de los Estados Unidos, les da miedo poner su bandera confederada en la parte de atrás del carro por ese tema de estigmas. Pero ¿cómo lo hemos logrado superar? Mediante un diálogo y un discurso amable. Segundo punto, vos dices, países. Es mucho más fácil estigmatizar a un país completo. Sí, es mucho más fácil cuando ese país no se ayuda, cuando ese país lo que promociona es esa cultura narcotraqueta. Sus élites, ¿sí? Y sus centros de poder, no, porque no es la gente. Que la semana que acabamos de vivir nos muestra el que está todo en el las fenómeno. Comunas de Manizales, el que está en las comunas de Pereira. Sí, ahorita miramos entonces. No. Cuando la agenda, por razones de una visita especial como esta, o porque nuestros deportistas nos enorgullecen, o hasta nuestros científicos y los medios de comunicación y nosotros acá los que venimos a opinar tenemos un papel en eso. Eso se destaca y eso se consume, a la gente le encantan esas noticias, quiere verlas. Ahora, este problema del narcotráfico en Colombia no es cualquier cosa. Nosotros somos un país cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, que es también el principal consumidor y es el que define la agenda mundial en el tema de drogas. En Colombia se combate las drogas no como los colombianos quieren, sino como Estados Unidos dice. Y esa ha sido la razón por la cual hemos fracasado en esa lucha contra las drogas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese estigma en contra de la sociedad? Me mantengo, la gente no quiere ese estigma y no lo reproduce. La culpa al grande. Y no lo el reproduce. Culpable es Estados Unidos. Pero por favor, yo sé que asumimos nuestra dosis de responsabilidad, claro, la estamos haciendo, pero no me quite a Estados Unidos de la ecuación. Venimos asumiendo la responsabilidad hace 50 años sobre este fenómeno y no ha mejorado. Entonces, si Estados Unidos, si Colombia se pone los pantalones, miramos cuál es la política antidrogas que nos beneficia a nosotros y las élites que manejan este país y que están contentas con ese estigma y que lo promueven, van a ser en algún momento derrotadas y la ciudadanía por fin va a poderse dedicar a promover los valores en los que cree y los que nos enorgullece. No haya un adecuado esquema de educación, ese movimiento revolución política en donde le achacamos todas las culpas a la élite, a la burguesía, va a seguir siendo el mismo. Yo no estoy proponiendo mantener un status quo, para nada. Lo que yo estoy proponiendo es, primero eduquémonos como nación, primero empecemos a mandar un mensaje diferente que están de nación para quitarnos el estigma del narcotráfico. Es que es así de sencillo, Juan. Nosotros hoy en día llegamos a Madrid, Narcos, Netflix, una de las series más vistas de Netflix, Narcos, le contaba yo ahorita en el receso, no me la he querido ver porque a mí me da rabia, como cualquier colombiano, que nos quieran asociar, pero lastimosamente cuando uno llega a cualquier país del mundo, todos los colombianos con el pasaporte, temblamos entrando a un aeropuerto del mundo. Cuando yo he salido no me pasa eso. Entramos, ¿por qué? Porque automáticamente nos asocian. Nosotros nos sentimos, mire, yo le decía a mis estudiantes de Constitución Política, el colombiano se siente orgulloso de ser colombiano cuando Juan Pablo Montoya ganaba carreras, cuando en la selección Colombia gana un partido, ese día nos sentimos colombianos y salimos todos con la bandera, pero es que ser colombiano es reconocer otro tipo de logros y triunfos, es decir, vuelve y juega, es traer a esa niña que ha sido exitosa. Mire, ¿cuántos colombianos saben que la segunda al mando de la misión a Marte es colombiana? Le apuesto que no, pero pregúntele a los colombianos. ¿Usted sostiene que es la sociedad colombiana que no quiere saber de eso? ¿Cómo se llama? ¿No quiere enterarse? Pero le preguntamos a la sociedad colombiana cuál es la niña que dijo la chanchis y cuál es la niña de EPA Colombia, y toda la sociedad colombiana la identifica. Pero usted lo que dice es que la gente quiere eso y lo consume. No quieren saber de ciencia, no quieren saber de deportes, no quieren conocer nuestra biodiversidad. Eso es lo que vende. No, eso no es así. Eso es lo que nos quieren vender. Eso es lo que nos quieren vender, no lo que venden. Le pongo a usted una revista de farándula, le pongo 100 revistas de farándula donde la primera sea ministro encontrado con traqueto y con mujer traqueta, y al lado le pongo un libro de sociología. ¿Qué va a vender más? La revista. Ricardo, usted sabe que tenemos uno de los países con mayor concentración de medios de comunicación televisivos en el continente.
en el continente, y usted me dice que es que la gente escoge la programación que quiere ver cuando la ausencia de oferta es gigante. Mire, voy a hacer acá una cuña para un canal público, Señal Colombia, que tiene una programación de lujo, y la gente cada vez crece en rating, a la gente le gusta ver eso. Sí, no, lo que pasa es que no va por los canales principales. Canal Capital también está haciendo un Lo que pasa es excelente que no va por los trabajo en canales. este momento. Entonces, no creo que la gente quiera ver eso. A la gente está también ávida de buenas noticias y de buenas cosas. Eso, a la gente le gusta ver eso. Ricardo y Juan Sebastián, hablando de estas series, hablando de televisión, llamamos a Omar Rincón, crítico de medios de comunicación. Él nos da un dato bien interesante para que lo analicemos. Pues yo creo que el apelativo de narco nos lo ganamos muy a pecho todos los días. Pues Netflix nos descubre como narcopaís y hace narcos, y el presidente de la República invita al Palacio Nariño a grabar, le bajan los impuestos y todo. Exportamos Escobar, el patrón del mal. Nuestros políticos tienen puramente narcos, aunque no son narcos, pero se comportan como narcos, no les importan las leyes, todo les vale 5 comparado con eso. Entonces, de alguna forma, hemos creado la identidad, cambiando las series, o cambiando la televisión, o cambiando la música, que vamos a dejar de ser narcos. Es una cultura que nos habita del éxito fácil. Entonces, de alguna forma, yo creo que lo que es chévere es reflexionar y no ponernos bravos. Pues si ellos consideran así, pues el problema de ellos es que no saben ver las otras cosas que tiene Colombia. Entonces, el presidente de la República invitó a Netflix a grabar algunas escenas de narcos en el Palacio de Nariño, y luego se quejan, don Ricardo, adelante. Luego Juan Sebastián. Mire, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Omar. O sea, me parece realmente increíble que eso haya pasado. Queremos promocionar el país, queremos ser una marca país, pero lo promocionamos mediante series que impulsan el concepto del narcotráfico. Sí, al final de la novela todos los malos se murieron. Todos los malos se mueren. Entonces nos dicen los medios de comunicación, no, es para mostrar que el dinero fácil conlleva una pena. Pero es que a la persona de estrato 1, 2 y 3, y yo pido disculpas cuando utilizo la palabra estratos, no me gusta, pero lastimosamente en Colombia esa es la forma como hemos tenido políticamente correcta de clasificar las clases sociales. A él no le importa cómo se va a morir. Si logré $1 millón antes de los 25 años, del carajo. Si logré $1 millón antes de los 30, del carajo. ¿Por qué? Porque logro tener cosas, logro empezar a adquirir poder, empiezo a ser reconocido. Esa persona no le interesa ser reconocida porque escribe un libro, sino por la moto Yamaha 250 con espejos recortados que tiene ahí. Le pongo un ejemplo con el tema del Bayern Múnich. Ahorita que llegó James Rodríguez, algo pasó en el Bayern y automáticamente todo el mundo empieza a amenazar a Carlos Ancelotti por Twitter. Son toneladas y toneladas de Twitter. Le vamos a mandar la serenata en moto con Zinedine Zidane. Una gran parte, bueno, no vamos a generalizar, una gran parte de los colombianos, le voy a mandar la serenata en moto a Zinedine Zidane. Ese hombre no le importa, ese hombre busca eficiencia en su equipo. Pero ese tipo de situaciones son las que nos van estigmatizando. Ese español que lee ese mensaje en Marca, en el diario, o en AS, cuando el colombiano está amenazando al jugador del Real Madrid, a Zinedine Zidane, ¿qué está pensando ese español? Que el colombiano es violento por naturaleza y es narcotraficante por naturaleza. Y esos 2 millones de colombianos que viven en España, que son excelentes trabajadores, se ven afectados por el Twitter de una sola persona. Pido la palabra. Adelante, Juan Sebastián. Perfecto. No, yo creo que deben estar muy ofendidos todos los colombianos de ingresos bajos, que se esfuerzan todos los días y que por trabajar, por llevarle a la casa alimento a sus hijos honestamente, y que se diga que todos quieren una moto y no sé qué, y $1 millón, y etcétera. Eso es un estigma que debemos rechazar. Esta ciudad y este país está llena de gente humilde que trabaja durísimo. Hace poco estuve en unos recorridos por el sur de Bogotá que se levantan a las 4 de la mañana, que cogen buses de 2 horas para llegar a ganarse 20, 30 mil pesos al día y con eso mantener a su familia. Si lo que dice Ricardo fuera la actitud predominante en Colombia, no tendríamos a la gente en el rebusque haciendo de todo por ganársela bien. Ahora, lo que muestra la decisión, lo que muestra y meten todos los ahorros. Pero ¿cuántos eran los ahorros, los de DMG y los de Colombia? Es que usted con un porcentaje no puede estigmatizar. Y segundo, creo que lo que nos contó Omar Rincón refleja exactamente lo que yo mencionaba, la cierta convivencia de las élites con esa lógica. Yo pregunto, si se le pide un proyecto universitario a la Casa de Nariño, el Palacio, para grabar algo cultural, imagínense qué le dirían. Pero como eran, a estos además fue con ley de cine, entiendo, les descontaron impuestos, cosas que a las productoras nacionales... Invitaron, no fue que tocaron la puerta, los invitaron a grabar narcos en
es Santos, esa no es la gente de Colombia. Yo creo que si nos hubieran hecho, digamos, que el plebiscito para ver si ellos pueden ir a grabar y estigmatizar con esa grabación Colombia, muy seguramente los colombianos hubieran rechazado eso. Entonces, la invitación es a que los colombianos lo sigamos rechazando y hay que presionar, obvio, a unas élites, así no le gusta que lo diga, a unas élites y a unos mandamases en Colombia que sí han tenido una convivencia con ese narcotráfico y que les gusta promover ese estigma, les gusta promoverlo. Este no es un tema de echarle la culpa al lobo más grande, de echarle la culpa a las élites. Aquí tenemos que hacer un proceso de reformación de nuestras estructuras sociales, el tema de los roles sociales, cómo estamos llegando a cada uno de esos segmentos de la población, qué les estamos inculcando. Tenemos que atacar, por ejemplo, a mí me parece excelente el trabajo que ha hecho Daniel Mejía ahorita como Secretaría de Seguridad, atacando el microtráfico en los colegios, llevar educación a los colegios. Ahorita se acaba de inaugurar una biblioteca en la cárcel distrital. Y del otro lado de la ecuación de los países consumidores, ¿no podemos hablar? ¿O sí, es un tema prohibido en Colombia? Pero mire, Estados Unidos tiene un programa que se llama el DARE. El programa DARE ha invertido casi $1 billón en reeducación y resocialización en los Estados Unidos del consumidor. Allá, pues están fracasando porque es el país con más consumo en los países del primer mundo de la OCDE. Porque mientras haya oferta va a haber consumo. Lastimosamente, mire, la definición de droga es cualquier sustancia que cause una alteración psíquica o en el o cualquier malfunción o buena función dentro del organismo. Mientras los seres humanos nos hemos trabado desde que nacimos, desde que estamos como raza, buscamos la circunstancia psicotrópica. Todos lo hacemos. Hay unos intereses enormes por mantener esta cosa del narcotráfico como está. Hay unos intereses enormes. Bueno, mire, la inversión en capital humano, pero que ha hecho los Estados Unidos es impresionante. Lo que ha hecho la Unión Europea en materia de subsidios a Colombia para que tratemos. ¿Usted cree que las élites del mundo están haciendo todo lo posible por solucionar el narcotráfico? ¿Usted cree eso? Mire, nos reunimos cada 4 años en convenciones. No lo creo. Hay mucha hipocresía en eso. Hipocresía. Es uno de los regímenes más duros en lucha contra el narcotráfico. Mire, desde la guerra del opio, desde la guerra de los boxers. Mire cómo Estados Unidos negocia con los narcos, le dice usted cuánto tiene, cuánto me va a dar y listo. Pero ¿dónde está el punto de eso? Eso sí son de doble moral. Eso sí es de doble moral. No, eso se llama la teoría de Giovanni Falconi. Eso es sencillo. Yo tengo que buscar al pez más grande. En teoría, ahí sí el pez más grande. Chiquito, ¿Y por qué no hablamos acá del pez grande del narcotráfico, de los países consumidores? ¿El narcotraficante paga en Colombia? ¿El narcotraficante paga en Colombia? De por Dios, no lo va a hacer. Prefiero tener un narcotraficante que pague 4 años en aislamiento aislado en los Estados Unidos. ¿Dónde está el tráfico del narcótico? ¿Dónde está el tráfico? Si en Colombia sale a 2.000 y en Estados Unidos se venden 30, ¿dónde está el tráfico del narcótico? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En Colombia? La plusvalía la puede manejar usted desde Tumaco hasta México, hasta Miami. No, es que no es la puede manejar, es que así es el negocio y el tráfico no está en Colombia. Mire, yo lo invito, Juan, váyase para Tumaco, váyase para Tumaco. La estigmatización es absolutamente falsa, es falsa la estigmatización. Mire, Tumaco no es por estigmatizar a Tumaco. No vaya a hacer eso, por favor. No, pero gran parte de la economía oscura de Tumaco la mueve el narcotráfico. Vámonos para Buenaventura. Y de este país, pero esa gran parte que usted dice la maneja el narcotráfico. Pero esa gran parte no llega ni en el mejor de los casos, ni en el peor de los casos llega al 5%. Entonces yo le pregunto, usted va y le pregunta a un país y le dice, yo produzco carros, yo produzco motos, otro país, y produce un poquito de droga, y usted por esa droga le adjudica... Resto, ¿no? No, que no, 8% no. Le estoy diciendo que el estudio de Daniel Mejía dice que es el 1,5% del PIB colombiano. O sea, producimos de todo aparte de droga. Y usted dice, no, quedémonos con el 1,5 y digamos que somos país narco. El 92% de la cocaína que entra a los Estados Unidos tiene origen en Colombia. ¿Por qué Perú y Bolivia no tienen el mismo problema? Porque sus sociedades... Eso no nos hace un país de narcos. Por eso no es cierto. No los hace un país de narcos. Pero porque Perú y Bolivia no colectivizaron y no socializaron su narcotráfico. En Colombia cometimos ese craso error. Volvimos unos héroes a los narcotraficantes. No los volvimos. Mire, hay una gente. Explíqueme cómo la gente... pero llega a Medellín el extranjero y lo primero que quiere hacer es ir a la tumba de Pablo Escobar. Y llega uno a la tumba de Pablo Escobar y hay 30 o 40 personas rindiéndole culto a la tumba de Pablo Escobar. Esos 30 o 40 no hablan por toda la sociedad paisa ni por todos los medellinenses. Pero eso es lo que el extranjero está viendo. Eso es lo que el extranjero está viendo. Y ese es el mensaje que se está mandando afuera. Claro, pero eso está cambiando. Y en parte la idea de uno es promover el cambio en ese aspecto. Yo hoy en clase también explicaba que Antioquia es una de las regiones más prósperas de este país. Es una región excelente. El país es un berraco echado para adelante. Pero lastimosamente los 20, los 30 o los 40 que hacen el daño en Medellín son los que generan el que vende el narcotour.
el que vende el paseo con la prepago en Medellín, el que va a Club 21. O sea, todo ese tipo de personas que se ven por internet, las páginas que promocionan a Pablo Escobar, son las personas que están dañando y que nos están volviendo un país de narcos. 8:49, 10 segundos, Juan Sebastián. No, la pretensión de que se acabe el mal en el mundo, de que se acabe el narcotráfico por completo, o de que los colombianos nunca hagan nada malo para no ser estigmatizados, no la comparto, porque tenemos que ser sinceros. Acá en el país va a haber delincuentes. La idea es reducirlos al mínimo. Va a haber corruptos, va a haber narcotráfico, va a haber consumidores, lo que sea. Y por eso, porque exista un narcotraficante colombiano, no se le puede decir a todo el país que es narcotraficante. 8:50, a partir de ese momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. Antes quiero leer 2 mensajes que nos llegan a nuestra bandeja de entrada de la W. Nos dice Carolina Jiménez: buenas noches, somos hipócritas, acá todos se manejan doble moral. ¿Creen que los guerrilleros después de firmar el acuerdo de paz viven del aire? No es de sus dineros del terrorismo y narcotráfico los que manejan este país, son los culpables de esos titulares en el exterior. También nos dice Juan Márquez: de acuerdo totalmente con Ricardo, somos un país con mentalidad mafiosa, felices con la plata fácil, la lotería, la pirámide. Mientras sigamos pensando así acerca del narcotráfico, haciendo esas novelas, idolatrando delincuentes, nunca nos vamos a quitar de encima ese estereotipo. Abrimos las líneas para que tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Eduard, ¿dónde está? En Cartagena. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Eduard. Su opinión, tome partido. Juan Pablo, yo digo que tenemos bien ganado ese título porque todos tenemos culpa, tanto el gobierno que ataca levemente el narcotráfico, como los medios de comunicación que emiten novelas tan malas como las que emiten, y pues nosotros que la consumimos, porque pues no tenemos cómo quejarnos, porque si consumimos hay rating, y si hay rating ellos venden. Pablo, muy amable. Gracias a usted, Eduard. Jorge, ¿dónde está? Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Jorge? En Cali. Adelante, tome partido. Bueno, Juan Pablo, yo creo que la culpa de que a nosotros nos tengan como narcotraficantes en el exterior o aquí mismo, creo que eso es culpa de la televisión, la radio, la prensa. Sí. Gracias, Jorge. Miguel, ¿de dónde nos llama? De Bogotá, Juan Pablo. Buenas noches, tome partido. Juan Pablo, mi abuelita decía que cría fama y échate a dormir. Y lo malo con la fama es que cuando se famatiza la estigmatización, es muy difícil cambiarla después. Gracias, Miguel. Nelson, ¿de dónde se comunica? Claro. Hola, Nelson. De Montería. Adelante, tome partido. Yo pienso que aquí en Colombia la mayoría de la sociedad ha sido cómplice del narcotráfico y por eso es que tenemos esa estima en el exterior, desde las autoridades políticas hasta las autoridades militares y policiales. Diego, buenas noches, ¿dónde está? Sí, muy buenas noches en Mosquera. Adelante, tome partido. Sí, tomo partido. Sí, estoy de acuerdo con que Colombia es un país de narcotraficantes. Basta salir ahorita a las esquinas de los barrios y hay gente metiendo marihuana por todos lados. José, ¿dónde está? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, tome partido, de Bogotá, adelante, lo escuchamos. Creo que lo que hablan sobre los medios de comunicación es muy cierto y plantea dos cosas. Una, y es un ejemplo con los alemanes, no por tener tantas películas sobre nazis, pues vamos a tener una imagen sobre los alemanes que son pues creyentes de esta forma y con esa ideología. Asimismo, pues pienso que afrontar de una forma con los medios de comunicación pues es complicado porque nos sesga en nuestro país. Entonces sí, yo creo que hay que pensar eso de que no por vender una historia de un personaje malvado, pues puede que no solo por eso nos tenga que crear una imagen de narcotraficante. Carlos, buenas noches, ¿dónde está? Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Bucaramanga. Adelante, tome partido. Yo pienso que el haber negociado con un grupo de guerrilleros más grande del mundo, y haber dado tanta prebenda, eso nos pone en un lugar muy maluco ante la comunidad internacional. Hola, Luis. El ejército, todos dan permiso para que trafique. Luis. Bueno, ahí estaba Luis. Vamos con Liliana. Liliana, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
a la de Bucaramanga. Adelante, tome partido. Yo creo que nosotros consumimos lo que nos venden y las élites nos han vendido la ignorancia a través de decirnos, oiga, tenemos 120 capítulos en donde nos dicen el narcotráfico es lo mejor y solamente 3 capítulos en donde nos dicen, no, mire, ya hay una consecuencia, se murió el narco. Yo creo que siempre los élites nos venden lo que queremos, con lo que la gente quiere consumir. Kate, buenas noches, ¿dónde está? Hola, en Bogotá. Adelante, Kate, tome partido. No, pues nada, yo creo que Colombia no es un país de narcos. Me daría pena tener un profe como Ordóñez, la verdad. Soy estudiante de la Javeriana y creo que decir que el 60% de las niñas de 15 años alguna vez soñamos con operarlos, ya le quita peso a su debate. Yo creo que mi país es un país de gente trabajadora, honrada y honesta. Gracias, Kate. Mario, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, acá en Santa Marta. Adelante, tome partido. Yo opino, yo manejo taxi acá en Santa Marta. Uno recoge los gringos en el aeropuerto y lo primero que le preguntan a uno, ¿dónde venden la coca? ¿Cómo es el movimiento de la coca acá? Jaime, buenas noches, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Jaime, perdón, ¿de dónde se comunica? Medellín. Adelante, tome partido. Dijo, vea, ¿en qué país vive? No que quiere hacer no somos nada de narcotraficantes. Tenemos ese estigma. Yo he viajado fuera del país. Cuando uno está el pasaporte o el pasabordo, uno tiene miedo, pues señor. Eso es ridículo. Policías de Radiano. Alejandro, ¿dónde está? Sí, yo pienso que con Colombia entre uno de los países más peligrosos por el ranking para visitar, pienso que es muy difícil quitar el esquema que tenemos de narcotráfico. Sin embargo, con las buenas prácticas y cada que atendemos bien a un extranjero en el país, él regresa a su país y habla bien de Colombia. Finalmente, Alexander, ¿de dónde nos llama? Andrea, perdón, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, ¿dónde está? En Bucaramanga. Adelante, tome partido. Bueno, yo pienso que los medios de comunicación son los principales en este tipo de propagación del narcotráfico y eso, porque siempre que vemos a la televisión o la radio, eso es lo que más promociona y lamentablemente eso es lo que más tiene. 8:56, a ustedes gracias por estar ahí. ¿Es Colombia la patria de los narcos? En nuestro sondeo participaron 2.541 personas, 45% sí, 46% no, 9% no sé. Juan Sebastián López, gracias por estar en Partida W. Juan Pablo, o sea, a todos sus oyentes, un placer, y a Ricardo. Ricardo Ordóñez, gracias por repetir en nuestro programa. Mil gracias por la invitación nuevamente, Juan Pablo. Juan, gran interlocutor, excelente debate, y yo creo que estos espacios son los que se tienen que abrir para que empecemos a acabar con esta estigma que tenemos como país narco. 8:57, mañana de 8 a 9, no se pierda otro debate aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio. Muchas gracias.